Horacio, bienvenido y muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias, Mariano. Un placer estar acá con Bueno, ustedes. aquí en Mercosoja, digamos, hablando obviamente de las políticas comerciales que le interesan a la Argentina, en este congreso en particular, digamos, la soja es como la vedette, pero también es como la punta de lanza en muchos mercados para la Argentina, justamente para ingresar, ¿no? Con productos y subproductos del complejo sojero, ¿esto es así? Sí, efectivamente, Argentina se lo conoce como un productor muy competitivo en todo lo que es el complejo sojero y Ujú. es, digamos, un jugador muy respetado en todo lo agrícola, de todo lo agroindustrial en el mundo. Y eso se ve claramente cuando vamos a las negociaciones. Hay un poco de temor respecto a Argentina por Claro. la competitividad que tiene en ciertas cadenas, digamos, ¿no? Ujú. de producción. El desafío por ese lado es encontrar mayor industrialización en nuestro país para justamente exportar mayor valor agregado. Digo, harina, biodiesel, aceite de soja, digo, ahí por ahí concentran ustedes su esfuerzo. Efectivamente, o sea, creo que a veces está esta falsa dicotomía, digamos, entre lo que es el agro y la industria y la Ujú. tecnología, y muchas veces vemos que nuestros productos tienen un componente tecnológico e industrial importante en lo que exportamos, pero también ampliar el horizonte, digamos, de eh, los productos en los que Argentina puede ser competitivo, digamos, ¿no? Y Ujú. creo que lo que hacen algunos acuerdos y algunos aperturas de mercado que hemos hecho es expandir ese horizonte. Bueno, Claro. un ejemplo es claramente lo que ha ocurrido con la carne, ¿no? Donde Ujú. Argentina ha abierto muchos mercados durante estos años. Para poner un ejemplo, el mercado de China después de 15 años para exportar carne, el mercado de Estados Unidos que estuvo cerrado por 15 años Claro. para la Argentina y pasamos de estar en una situación donde casi no exportábamos Ujú. carne a nuevamente ser el sexto exportador de carne a nivel global, con lo que todo eso implica para nuestro país, digamos, ¿no? En términos de generación de oportunidades de divisas, y que eso se traslada también hacia los exportadores y hacia nuevos horizontes que se expanden porque no se agota en ser el sexto productor, sino que hay nuevos mercados para desarrollar. Ujú. ¿Ante qué mundo estamos, Horacio? Es raro, ¿no? Porque la guerra comercial amenaza con ralentizar, digamos, la economía global. Nosotros tenemos algunas externalidades positivas en la Argentina que está buscando China, justamente otros proveedores para hacerse de carne de cerdo, de poroto de soja. Digo, pero a la vez, digo, es un mundo más abierto, es un mundo más cerrado, digo, porque en todo esto Argentina cierra un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, lo ves y decís, bueno, estamos en un mundo más abierto, estamos en un mundo más cerrado, estamos en un mundo más raro. Estamos en un mundo en donde las reglas de juego están cambiando, Ujú. donde había un orden preestablecido que era todo lo que eran lo que era el multilateralismo que está Ujú. amenazado en estos momentos, porque ¿qué era el multilateralismo? Era poner reglas para que las cosas no los definan solamente los grandes, digamos, ¿no? Ujú. Que los más poderosos definan todo, sino que los países en desarrollo, entre los cuales está Argentina, puedan también tener reglas para que no nos bloqueen nuestros productos, etcétera, etcétera. Entonces sí tenemos una preocupación, por supuesto todos los países, y Argentina siendo presidencia del G20 y siendo uno de quienes se sienta a esa mesa para debatir estos temas, ha promovido junto con muchos otros países un diálogo porque sí, estas tensiones entre Estados Unidos y China lo que generan es un menor crecimiento del comercio, que venía creciendo bien, el comercio se desaceleró, eso genera un menor crecimiento económico global y por lo tanto empiezan a aparecer restricciones también en mercados que antes no generaban restricciones, Claro. generan restricciones y eso puede afectar a países. A nosotros como Argentina hasta ahora no nos ha afectado, hemos sido exceptuados de todas esas restricciones, pero no quiere decir que eso no tenga un impacto en el mediano plazo. Entonces yo diría, estamos por un lado en un mercado global donde está cambiando las reglas, pero no necesariamente quiere decir que no va a comerciar más y se cierra, sino Ujú. que los acuerdos comerciales y tener cero arancel para entrar a distintos mercados sigue siendo un activo Claro. que en este momento justamente es más valioso aún, porque Ujú. poder entrar sin pagar aranceles a distintos mercados es un valor. Y nosotros teníamos solo acuerdos con un 10% del PBI global. Es decir, que por fuera de América Latina, y Israel y Egipto, que es con quienes teníamos acuerdos, con todo el resto de los países pagamos aranceles. Y eso es una desventaja competitiva respecto a nuestros competidores. Y el acuerdo Mercosur-Unión Europea,
que nos conecta con un mercado de 500 millones de habitantes, es un valor muy, muy significativo. Justamente ese acuerdo con la Unión Europea, yo recién estaba escuchando su ponencia aquí en el auditorio, decía, es un error decir que en este acuerdo las negociaciones van a comenzar ahora. Digo, el acuerdo ya está cerrado, después tendrá que ser ratificado, digamos, por los parlamentos de los países y el Parlamento Europeo. Digo, ¿todavía hay alguna confusión respecto a la mecánica de cómo funciona esto? Sí, efectivamente hay una confusión porque las cosas que se han dicho son incorrectas. El acuerdo está concluido, el acuerdo está negociado en todos sus términos, en todos sus capítulos, cada palabra, cada coma está negociada. Lo que hay ahora es un proceso que se denomina depuración legal y traducción a distintos idiomas. Bueno, eso es un proceso que tarda 9 meses y una vez que culmina ese proceso va a los parlamentos, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, irá a nuestros parlamentos para su ratificación. Quienes dicen que recién empieza la negociación están cometiendo un grave error y si quisieran reabrir lo que ya está negociado, bueno, creo que para la Argentina sería nuevamente faltar, digamos, a la palabra y faltar a la credibilidad, digamos, que hemos tenido. Obviamente pueden haber ciertos retoques y cosas, pero de mutuo acuerdo, claro. Pero no decir que empieza ahora una negociación sería un error. Creo que en algún caso me imagino que será por desconocimiento, digamos, ¿no? Pero no es así. Entiendo. Después de un acuerdo tan trabajado, digo, las recientes tensiones entre el presidente Macron y Jair Bolsonaro por el tema del Amazonas, el acuerdo de cambio climático y demás, ¿los preocupa, digamos, sobre la sostenibilidad justamente de lo que se ha llegado hasta acá? Claramente nosotros sí nos preocupa que al momento que llegue el acuerdo, luego de esta depuración legal a los parlamentos, seguimos en una situación de calma en donde se haya aclarado cualquier duda que pudiera existir. No hay ninguna duda del compromiso que tiene el Mercosur, que tiene la Argentina, que tiene Brasil con el medio ambiente. Esto está demostrado a través de décadas y décadas de participación en todos los foros multilaterales ambientales. Bueno, y de hecho Brasil ha sido promotor y en Río de Janeiro comenzó uno de los principales foros en defensa del medio ambiente digamos, de protección contra el cambio climático. Entonces, aquí a veces se mezclan los temas políticos, claro, de alto nivel, y eso es lo que tenemos que tratar de separar. A veces también, bueno, Brasil siente amenazada su soberanía cuando le hablan de lo que debe hacer hacia el interior de su país, y a veces se puede entender alguna reacción al respecto, pero lo que nosotros tenemos que lograr como Mercosur, del cual Argentina es uno de sus miembros fundamentales, y de la Comisión Europea, que son quienes están liderando el proyecto, es llegar con calma y haber podido utilizar los propios elementos que tiene el acuerdo, porque el propio acuerdo del Mercosur tiene elementos de resguardo y que reafirman los compromisos internacionales de cada uno de los países con lo que es el cambio climático y la biodiversidad. Así que el acuerdo en sí mismo es un elemento positivo para todos aquellos que les puede llegar a estar preocupando ese tema. Le hago 2 o 3 preguntas más. La primera tiene que ver con el reciente acuerdo llegado con el EFTA, con algunos países justamente de Europa. ¿Me puede resumir, digamos, un poquito, digamos, el alcance de este acuerdo y si particularmente tiene algún beneficio para la agroindustria? Claro, sí, claramente EFTA, bueno, está conformado por Noruega, por Suiza, por Liechtenstein, Islandia. Básicamente nos permite completar el 95% de Europa, porque estos países no forman parte de la Unión Europea. Entonces, esos mercados que tienen importancia para nosotros, Suiza es el 9º inversor global y Noruega tiene el principal fondo soberano del mundo, digamos, son inversores muy importantes. Para nosotros tienen una importancia, en primer lugar, desde el punto de vista de la inversión, pero también de oportunidades para nuestras compañías y particularmente para lo que es el agro y alimentos. Hemos obtenido preferencias en muchos volúmenes que tienen que ver con carne bovina, con carne aviar, con maíz, para acceder a esos mercados. Eran volúmenes a los cuales nosotros no accedíamos y bueno, en el acuerdo se han conseguido esos volúmenes, pero no solamente algunas cuotas que ha otorgado esta comunidad que se llama EFTA, sino también la liberalización completa, digamos, de muchos productos como
lo que son algunas frutas, Ajá. algunas verduras, etcétera, etcétera. ¿Eso mediante un proceso gradual, como está con la Eso Unión mediante Europea, o desde el minuto cero, No, digamos? algunos son desde el momento cero, Ujú. pero otros tienen un proceso gradual. Es similar al esquema que tenemos con la Unión Europea, lo mismo que nosotros hemos generado una gradualidad y también hemos desgravado nuestros productos en plazos de 10 años o más. ¿No? Argentina está en un proceso, diría de lucha, pero no sé si es la palabra indicada, digamos, de evitar que los mercados principales de biocombustibles justamente no se cierren, ¿no? De biodiesel. Ha tenido un proceso muy interesante el tema de biodiesel en Europa. Estados Unidos, que en algún momento fue nuestro principal mercado, decide cerrarnos justamente con aranceles altísimos. ¿Hay alguna chance de que en el corto o mediano plazo tengamos alguna noticia de los Estados Unidos sobre este tema? Bueno, yo creo que el antecedente con la Unión Europea es muy positivo porque ahí logramos un acuerdo donde participó el sector privado junto con el gobierno, trabajamos en conjunto y se llegó a un volumen de 1.250.000 toneladas por año con un precio mínimo que nos garantiza el acceso a ese mercado. Ese esquema es un esquema que podría ser replicable en Estados Unidos. Nosotros estamos por ahora yendo por los canales de diálogo porque siempre está la posibilidad de recurrir a la OMC para plantear nuestra disconformidad con las medidas que tomaron, que no es una medida del gobierno, sino que es una medida que está promovida por los lobbies Claro. en Estados Muy Unidos. fuerte, ¿no? Y eso tendría mucha razonabilidad que un acuerdo como el que se hizo en la Unión Europea podría ser aceptable por Estados Unidos porque elimina cualquier temor que pudieran tener de que acusaciones de que Argentina subsidiaba, digamos, la producción, porque el acuerdo en sí mismo tiene los resguardos para que sea muy transparente en ese sentido y de hecho Argentina no lo subsidia. El problema principal que hay es lo que mencionábamos antes, ¿no? Que esta situación global en donde China y Estados Unidos están en una tensión y donde la soja, digamos, de Estados Unidos encuentra ciertas restricciones para colocarse en el mercado global, genera que las plantas y los productores, el sector privado americano, esté justamente mucho más sensible que inclusive hace 1 o 2 años atrás. Entonces va a haber mucha resistencia de esos sectores para que un acuerdo, aunque sea lógico, sea aceptado. Entonces nosotros vamos a continuar y tenemos una pequeña ventana en diciembre para que esto ocurra en un procedimiento regulatorio que existe, para presentar eventualmente nuevas propuestas, pero las probabilidades de éxito es difícil poder decir cuáles serán si se mantiene este esquema de tensiones globales. Horacio, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí.